El día de hoy vamos a hablar de nuestro tema 5 de la materia de historia, el cual se titula Época virreinal, diferencias sociales y políticas. Bueno, corazones, en la clase anterior veíamos que cuando llegaron los españoles y conquistaron Tenochtitlan, pues ellos se querían apoderar de sus riquezas. Y conforme fue pasando el tiempo, pues ellos llegaron a colonizar y evangelizar a los indígenas. Incluso hicieron mezclas de lo que fue su cultura, la cultura de los indígenas, con la cultura de los españoles. De hecho, el día de ayer, que fue 2 de febrero, muchos lo conocen como el Día de la Virgen de la el Día de la Candelaria o el Día de la Asunción de la Virgen. En la religión católica que fue traída por los españoles, eso significa el 2 de febrero, pues es esa celebración, pero para los aztecas, pues era el primer día del año azteca. Entonces, para los indígenas coincidía su celebración con la de los católicos. Es por eso que se quedó en nuestro país o en nuestra creencia como la celebración del 2 de febrero. Bueno, en el periodo del virreinato de la Nueva España, que fue como le llamaron a todo el territorio mexicano, o toda la parte sur, todo lo que ellos conquistaron, pues el territorio lo dividieron en provincias. Esto duró del año 1535 a 1821. Durante este periodo, pues se conservó prácticamente toda la extensión del territorio. No repartieron o no vendieron o no pasaron a otras personas, ¿ok? Todo fue de la Nueva España y así se quedó. Bueno, después de la conquista se establecieron 5 grupos de poblaciones. Los que eran españoles, nacidos en España, los mestizos, que eran hijos de españoles e indígenas, los indígenas, los negros y los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en la Nueva España. Bueno, también estaban los peninsulares. Estos eran hijos de españoles nacidos en España, pero se vinieron aquí. Bueno, de esto se derivó lo que es una estructura de castas. ¿Qué es una casta? Una distribución o una jerarquización de la posición que ocupaban estas personas. Y esto predominó durante todo el virreinato y marcó mucho lo que fueron las actividades económicas y cotidianas de la población. Como ya comentaba, en la organización política de los españoles, pues tenían ciertos privilegios. Solo los españoles podían estar a cargo de lo que es la iglesia y el gobierno, ya que se consideraban que eran los únicos que tenían sangre real y que tenían pues todos los derechos del mundo. Después estaban los criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en la Nueva España. Este era un grupo pequeño y privilegiado, ya que el hecho de no haber nacido en España como tal, pues decían que ya no eran ya no pertenecían o no tenían la sangre real. En cuanto a los indios y los mestizos, pues ellos trabajaban en el campo y en las haciendas de los españoles, ya que el hecho de que fueran o estuvieran los mestizos que fueran hijos de españoles, pues perdían cualquier derecho que ellos pudieran tener. Y pues les tocaba trabajar en el campo y en las haciendas. En cuanto a los negros, a ellos los trataban como esclavos y siempre los traían en plantaciones y en minas. En la forma de gobierno, pues el rey era español.
él sí tenía que ser español. Después estaba el Consejo de Indias. Estos eran personas allegadas al rey que podían tomar decisiones en cuanto a la organización. Después una casa de contratación. Antes del virrey estaban los gobernantes y el ayuntamiento, las audiencias y por último el virrey. Vas a notar este concepto y a realizar esta pequeña pirámide en tu cuaderno, por favor. Ahora, chicos, vamos a buscar en nuestro material recortable la siguiente imagen. Vas a escribir las instrucciones, en el cual vas a utilizar el mismo color para colorear ya sea el nombre de la casta con su origen. ¿Ok? Bueno, en esta presentación te comparto las 16 combinaciones principales que hubo en la época del virreinato. Cuando un español se juntaba o tenía hijos con un indígena, a él se le conocía como mestizo. Cuando un español y una africana tenían un hijo, se le llamaban mulatos. A un mulato con una española era un morisco. A un morisco con una española era un chino. Al chino con una india se les conocía como salta atrás. Un salta atrás con una mulata era un lobo, así se les conocía. A los hijos de españoles nacidos en América eran criollos. A los pobladores de la Nueva España que habían nacido en España se les conocía como peninsulares. A un lobo con un chino o una china se les conoce o se les conocía como jíbaro. Al jíbaro con una mulata se les conocía como albarazado, y a un albarazado con una negra era un canbujo, y a un canbujo con una india era un zanbaigo. No manches, Miss, está más difícil que álgebra. Ok, Bueno, tendremos que y anotar todo eso lo que está al lado. no vamos a anotar no vamos a anotar las combinaciones, solamente vamos a realizar la actividad. Yo te puse aquí las combinaciones para que tú lo conocieras. Por ejemplo, después del zanbaigo con una loba se les llamaba calpamulato. Después al calpamulato con una combuja, o sea, esto ya se fue una mezcla interminable, se les llamaba tente en el aire. Un tente en el aire con una mulata se les conocía no te entiendo, y un no te entiendo con una india se les conocía como torna atrás. Te puede parecer un poquito gracioso algunos nombres o cómo lo denominaban ese tipo de casta, pero era para ellos diferenciarse. ¿Ok? Y estas solo son las 16 principales. Realizamos esta actividad y la cuaderno, por favor. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente video. Como últimamente la plataforma se está trabando el video o X cosa, no lo voy a grabar. Lo voy a poner en la plataforma de Classroom y ustedes lo ven aparte, ¿ok? Pasamos a la guía, por favor, página 236 y 237. Vamos a revisar. Número 1. Dice, completa la línea del tiempo con los hechos históricos del recuadro. Luego, colorea el periodo que duró la época virreinal. Recordemos que la época virreinal duró de 1521 a 1821, cuando se dio la consumación de independencia. Entonces, quedó de la siguiente forma. En 1521 se dio la llegada de Hernán Cortés a Veracruz. En 1535 fue el año en el que se dio la caída de Tenochtitlan.
En 1600 hubo el establecimiento del primer virrey, y en 1821 fue cuando los españoles dejaron de gobernar, por así decirlo, la Nueva España, cuando se consumó la independencia. Número 2. Rodea la respuesta correcta y completa la oración de manera adecuada. ¿Cuántos años duró la dominación española en México? De 1521 a 1821 duró 300 años. Durante este periodo, México fue una colonia de España. Recordemos que los que nos gobernaban eran los españoles, y al colonizar, pues México era una colonia más de España. Número 3. Escribe el nombre del responsable que realizaba las funciones mencionadas. A partir de 1521 se encargó de las funciones políticas, económicas, administrativas y de justicia del virreinato. Fue la Real Audiencia. Impartía justicia, la audiencia, supervisaba la recaudación de la Real Hacienda, el Consejo de Indias, se encargaba de repartir solares de la recaudación de algunos impuestos, era el cabildo, la iglesia era la que impartía la educación y evangelización, y por último el virrey era quien gobernaba el territorio en representación del rey. Pasamos al número 4. Sí, puede. Anota las palabras del recuadro según corresponde. Los españoles eran los que ocupaban los puestos públicos y controlaban el comercio y la iglesia. Quienes se dedicaban al comercio y eran dueños de las haciendas y minas, pues eran los criollos. Sin embargo, los indígenas eran los que cultivaban las tierras, trabajaban en minas y en obras públicas, y los negros no tenían derechos y trabajaban como servidumbre o esclavos. Ahora pinta los recuadros de cada casta del mismo color que los de la descripción que les corresponde. Recordemos, hijo de un español y una mulata, se les llamaba morisco. Hijo de un español e india es un mestizo. Hijo de mestizo y español se le conoce como castizo, y al hijo de español y negra era un mulato. Y hasta aquí, corazones, terminamos con nuestro tema de época virreinal, sociedad y política.